Bueno, continuamos con, con el segundo ejercicio de física, así que vamos a ello. Aquí borro pizarrón y el segundo ejercicio de física voy a tomar una captura de pantalla acá. A copiar exactamente lo mismo. Esto y lo pegamos. Damos, pizarrón, lo guardamos, pegamos y listo. Aquí tenemos. Entonces, el ejercicio dice, considere dos esferas conductoras, ambas de masa M y carga Q suspendidas por dos cuerdas no conductoras de longitud L, como se muestra en la figura siguiente. ¿De qué manera la separación de las dos esferas depende de la carga, la masa y la longitud? Es decir, encuentra la distancia de separación horizontal en función de Q, M y L. Básicamente aquí lo que nos están diciendo es que encontremos pues básicamente el resultado de X en base a estas que se ven acá. Así que tampoco es que sea una cuestión del otro mundo. Hay que usar exactamente la misma función que hemos venido haciendo. Recuerden que la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante, y esa constante que está multiplicando a las dos cargas. Hacemos una carga 1 y una carga 2. Y esa carga 1, esa constante por carga 1 por carga 2 va a estar dividiendo, va a ser dividida más bien por, en este caso, la distancia. O sea, en este caso, X. Pero recuerden que la distancia es de centro a centro, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ser al cuadrado. Entonces, este es básicamente el ejercicio. Pero como las cargas son exactamente iguales, lo único que habría que cambiar sería que la constante va a ser multiplicada por la carga al cuadrado, porque las cargas son exactamente idénticas. Así que esto lo vamos a reemplazar, o mejor dicho, se supone que esta es la fórmula, mejor dicho, vamos a copiarla acá abajo y vamos a escribirla aquí K por la carga al cuadrado, porque recuerden nuevamente las cargas son iguales. Si se dan cuenta, carga, son exactamente iguales, así que aquí simplemente es carga al cuadrado. Y va a ser dividida por la distancia al cuadrado, porque recuerden, va de centro a centro. No, va de, sí, de esfera a esfera, así que va a x cuadrado. Perfecto. Aquí vamos a colocar entonces el valor de x cuadrado. Bueno, aquí exactamente qué hay que hacer. Aquí lo único que hay que hacer es que hay que identificar exactamente qué componentes hay. Nosotros podemos trazar un plano cartesiano aquí, si se dan cuenta. Nosotros podemos trazar el plano cartesiano aquí de esta manera y podemos identificar cuáles son las componentes que hay. Entonces, tenemos en este caso qué componentes. Un plano cartesiano, podemos identificar que tenemos el peso, que ya saben que el peso es masa por gravedad. Vamos a colocar aquí. Dicho, vamos a colocar aquí una flechita mirando hacia abajo, así que podemos hacer lo mismo. Esto que está aquí, que es el peso. Entonces tenemos aquí el peso, vamos a colocar aquí enseguida mg para que se sobreentienda, masa por gravedad. Tenemos entonces la repulsión de la carga, obviamente esta carga va en dirección hacia la derecha, así que es la repulsión. Podemos establecerla de esta manera, tal cual, así. Esto va a ser igual a la fuerza eléctrica, vamos a colocarla así. Y tenemos entonces la tensión de la cuerda, que es la longitud en este caso, podemos establecerla de la siguiente manera, tal cual así. ¿Sí? Y obviamente vamos a colocar un par de líneas aquí para que se entienda que ahí hay un dato que hay que colocar. Bueno, una vez tengamos identificado esto, hay que entender que aquí está pasando una línea. Para poder hacer esto como que más práctico, podemos trazar una línea de arriba hacia abajo y concentrarnos en un triángulo rectángulo que va a resultarnos para resolverlo mucho más sencillo. O sea, en pocas palabras, nosotros lo que vamos a hacer es coger este pedazo de aquí, vamos a copiar y lo vamos a pegar y nos vamos a concentrar en este pedacito de aquí, únicamente. Bueno, ya que tenemos esto aquí sacado, lo único que nos quedaría básicamente sería pues sacar los valores de cada función, cada dato. Entonces, primero vamos a hacer coger este diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí, sacarlo un momentico. Esto voy a sacar un para que se note.
nuestro plano cartesiano con nuestro diagrama de cuerpo libre. Y básicamente lo que vamos a sacar es lo siguiente. Bueno, primero que nada, aquí tenemos una línea que nos identifica, en este caso el seno, y esta que se ve acá va a ser el coseno, sacando obviamente los valores de la tensión. ¿Se dan cuenta? Este ángulo que se ve aquí es el mismo que se ve de acá, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Para que esté en equilibrio, o sea, se supone que esto es un equilibrio, así que para que esté en equilibrio, la sumatoria, el símbolo de sumatoria, vamos a colocarlo como sumatoria, de todas las fuerzas, vamos a colocar aquí, de todas las fuerzas, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a sacar dos sumatorias porque se supone que en X la tensión no pertenece ni al eje X ni al eje Y, o sea, está ahí entre las dos, o sea que hay que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y ambas tienen que ser igual a 0 para que cumplan esta condición. O sea que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas Y tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a sacar primero el sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tiene que ser? Vamos a ver. Primero que nada, vamos a establecer lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser, vamos a sacar las componentes que hay. Fíjense que tenemos la fuerza eléctrica. Vamos a colocarla aquí, fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica va a ser restada por la tensión, se fijan, en el eje de las X, que sería igual al seno, o sea, la T por el seno de teta. Solamente coloco ahí una O porque teta no sé cómo se escribe, no sé cómo es el teclado. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería entonces el peso negativo obviamente, así que vamos a colocar aquí T por el coseno de teta menos el peso que es mg. Cuenta. Entonces aquí tenemos nuestras dos componentes. Podemos colocarlo aquí. Claro. Sí. Al ladito. Bueno, entonces ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora podemos despejar lo que se ve aquí. Fuerza eléctrica va a ser igual a la tensión por el seno de teta y el peso va a ser igual a la tensión por el coseno de teta. Vamos a colocarlo. Coloca aquí. La sumatoria X va a ser igual a la fuerza eléctrica, que va a ser igual a la tensión por el seno de teta. Por el seno de teta. Y la sumatoria en Y va a ser igual a la fuerza eléctrica. Perdón, va a ser el peso mg igual a la tensión por el coseno de teta. Aquí tendríamos entonces todas las componentes hechas. Bueno, cuando tengamos esto despejado, perdón, cuando tengamos esto como está aquí despejado, fuerza eléctrica, podemos hacer pues un poquito más en el peso igual a la tensión, podemos despejar la tensión como tal. Podemos decir que mg sobre el coseno de teta, igual como se, esto sobre la tensión, sobre el coseno de teta, perdón, tal cual como se, va a ser igual a la tensión. Por lo tanto, este valor que está aquí lo podemos reemplazar justo acá. Fíjense bien que tenemos que la tensión equivale a esto. Por lo tanto, esto que está aquí podemos reemplazarlo justo aquí. Si se dan cuenta. O sea, por método de igualación, no sé si conocen ese método, el método de igualación, podemos establecer la siguiente premisa. Podemos decir que la fuerza eléctrica va a ser igual a peso. Obviamente, si se fijan, el peso está sobre el coseno, pero cuando lo reemplacemos aquí va a estar seno sobre coseno. Así que vamos a reemplazarlo de una tangente de teta. La fuerza eléctrica va a ser igual al peso por la tangente de teta.
¿Y saben dónde sale la tangente de teta? No, seno sobre coseno por el peso da tangente por peso. Ahí básicamente tenemos eso que está ahí. Así que la fuerza eléctrica va a ser A, el peso por la tangente. O sea, en pocas palabras, esto que se ve aquí, podemos decir que esto que está aquí, esto que está aquí, va a ser igual a esto que está aquí. Podemos decir que esto es tal cual como se ve. Así que lo único que tendríamos que hacer sería despejar esta X para que nos quede en términos de la carga, la constante y obviamente pues el peso y lo que se ve acá. O sea, la carga, la masa y la longitud. Y lo único que nos tenemos que hacer es despejarlo. Ya nos quedaría en términos de eso. De aquí para adelante no es más que álgebra. Bueno, para calcular aquí, pues, o sea, obviamente, si nosotros nos ponemos a pensar en la tangente, lo expresamos aquí en el triángulo rectángulo, básicamente nos va a dar un resultado bastante, pues, loco porque nos va a dar la raíz cuadrada de una cosa loca, o sea, porque recuerden que tenemos aquí Q, tenemos la distancia que es X medios, porque como se fijan, nosotros aquí tenemos X, pero como nosotros estamos cogiendo la mitad como tal, entonces eso quiere decir que aquí tenemos X sobre 2, pues por simple lógica, ¿no? Que recuerden que esto es la mitad. Vamos a ponerlo aquí pequeñito, absorbe, 8 ahí, tal cual. Esto que está aquí es X sobre 2. ¿Por qué? Porque si esto es X, entonces la mitad es X sobre 2. Y esto sería entonces la raíz cuadrada de... Para calcular la hipotenusa sería la raíz cuadrada de X cuadrado, pero de X sobre 2 elevado al cuadrado más lo que vale el cateto. Vale el cateto opuesto. Entonces, pues no es como que buen negocio estar haciendo eso. Así que vamos a recurrir a las series de Taylor. Las series de Taylor es simplemente aproximaciones. Como aquí no nos están dando básicamente datos de ningún tipo, solamente es teórico, podemos apuntar a una serie de Taylor y colocar datos, por ejemplo, supuestos. Así que podemos decir que si el ángulo es pequeño, ¿sí ves? Si teta es pequeño, entonces podemos decir que tangente va a ser aproximado al seno. ¿Por qué? Porque si seno es pequeño y el ángulo es pequeño, tangente puede ser aproximado al seno. Bien, entonces ya no tendríamos que colocar un tamaño de... O sea, esa cosa absurda que nos iba a dar con raíz cuadrada y todo. Vamos a hacer un momentico aquí como efectos de la práctica, pues ese resultado. Primero que nada, vamos a hacer el triángulo rectángulo para poder pues sacar los valores, ¿no? Entonces, el triángulo rectángulo que sería básicamente esto. Y tenemos que aquí la hipotenusa vale L, el cateto adyacente vale X sobre 2. Entonces, esto que está aquí básicamente valdría la raíz cuadrada, vamos a colocar aquí SQRT, ¿de qué? De la hipotenusa que es L, en este caso elevado al cuadrado, menos X sobre 2 elevado al cuadrado. Eso sería básicamente la raíz cuadrada. Aquí esto abajo para poder ver este triángulo rectángulo hacia la derecha. Entonces, básicamente, esta será el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la tangente como tal, ¿a qué viene siendo igual? La tangente de teta sería igual a la raíz cuadrada, o sea, esto que está aquí, esta es la tangente, sobre X sobre 2. Esta vendría siendo la tangente. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que no sea el resultado tan descabellado. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros decimos, oye, por aproximación vamos a decir que si teta es pequeño, ¿no? Es aproximadamente pequeño, podemos decir entonces que seno es aproximado a la tangente. O al revés, tangente es aproximado al seno.
Por serie de Taylor lo podemos decir así. Vamos a colocar aquí para que no estén preguntando después. Por serie de Taylor. Pueden buscarlo en Google si quieren. Por serie de Taylor nos va a dar un resultado como este. Si θ es pequeño, entonces la tangente es aproximada al seno. Como la tangente es aproximada al seno, podemos colocar simplemente que en vez de tangente podemos reemplazarlo por seno. Entonces aquí es igual seno. Seno de θ es igual a, sería entonces x sobre 2 sobre L. Sobre L. Y esto a su vez no es más que x sobre 2L. Haciendo pues la operación. La ley de la oreja que le llaman. Entonces nosotros tenemos que reemplazar este x2L justo donde encontremos la tangente. Por ejemplo, vamos a coger esto que está aquí, que es lo que a nosotros nos interesa, y vamos a pegarlo acá abajo. Voy a ponerlo aquí porque se está trabajando nosotros. Esto que se ve aquí, nosotros lo vamos a reemplazar. Ok, donde pillemos tangente, ¿dónde está la tangente? La encontramos justo aquí, pues la reemplazamos. Entonces aquí en vez de tangente, vamos a colocar x. Vamos a colocar la x, que son 36. De aquí el tamaño para que no quede tan pequeñito. Da igual a las demás. X. Y lo vamos a colocar sobre el 2L. Aquí 2L. Nuevamente vamos a hacer el despeje y nos va a quedar entonces la masa por la gravedad va a dividir acá y el x cuadrado va a pasar acá a multiplicar. Sucesivamente esto está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Vamos a colocar el resultado tal cual. Entonces, ¿qué nos va a dar aquí? Primero que nada, esto, vamos a copiarlo, lo vamos a pegar. Esto queda aquí. La masa por la gravedad que está dividiendo, que está multiplicando, pasa a dividir ahora. O sea, va a quedar justo abajo. Y el 2L que está dividiendo va a pasar a multiplicar ahora a este lado. Por ejemplo, y este x cuadrado que está aquí, pues estaba dividiendo, ahora pasa a multiplicar, va a quedar de este lado. Y va a quedar multiplicando a la x que está aquí. En este caso, obviamente, obviamente esta x, esto no va a ser un 2 porque ya va a ser un 3. Simplemente porque obviamente cuando x cuadrado multiplica a x, pues se convierte en x cubo, ¿no? Entonces está como de sobra decirlo. Y va a ser esto una igualdad. Esto va a ser una fracción. Bueno, entonces sería k multiplica a la carga al cuadrado multiplicado por 2L sobre el peso. Espero haberme dado a entender cuando hice toda la cuestión de la serie de Taylor. Simplemente una aproximación. Con esto no quiero decir que la tangente sea igual al seno. Es aproximado. Como recurrir vulgarmente hablando a, si esto se aproxima, entonces vamos a redondear. Es como quien dice eso, pero no es así realmente. Entonces hacemos esto. Y una vez que tengamos esto que se ve aquí, no queda más que decir que x es igual a la raíz cuadrada SQRT de todo este término que se ve aquí. Esta sería la respuesta. Sería todo este término que se ve aquí. Damos el paréntesis y este sería básicamente el valor de x. El ejercicio exactamente que nos pregunta. Decía, oye, que consideremos las dos esferas conductoras, ambas de masa m y carga q suspendidas, tal cosa, y nos está preguntando que de qué manera la separación de estas dos esferas depende de la carga, la masa y la longitud. Se fijan, aquí está dependiendo de la masa, la carga y la longitud. Fíjate que aquí la separación viene siendo la x. O sea que básicamente aquí tenemos esto expresado para el caso este. Ahora, hay que hacer lo mismo, pero esta vez para la parte izquierda. ¿Se fijan?